programación matinal de la cadena SER de los fines de semana ha arrastrado rápidamente al resto de cadenas a unos esquemas parecidos. 18.4.2. Según la estructura en una obra anterior concretaba la técnica de la programación en torno a 3 modalidades. El paso del tiempo y la aceptación por otros autores de la propuesta confirman su vigencia. A. Programación mosaico. Es la yuxtaposición de unos programas de corta duración junto a otros para ir creando como pequeños mosaicos la propuesta programática global. La única continuidad entre unos y otros es la contigüidad, pero sin relación alguna. La información es programada también como un mosaico, a unas horas determinadas y sin conexión alguna ni con los narradores, ni con los contenidos de los programas anteriores o posteriores. B grande, programación por bloques. La programación amplía sus duraciones más allá de los microespacios particulares. Un coordinador se encarga de dar una cierta unidad y coherencia a la diversidad de contenidos y temas que se exponen dentro del bloque. La información de actualidad inmediata se integra como un microespacio más. Se llega incluso a introducir determinados microespacios de información permanente tratados en profundidad. C. Programación en continuidad. La información inmediata y permanente procedente del exterior o provocada por la propia emisora constituye el elemento conductor de la programación. Es la programación abierta permanentemente a cualquier noticia de interés que llegue a la emisora. La programación en continuidad permite sobre todo su seguimiento a medida que se vayan conociendo nuevos datos. Los demás contenidos están contemplados desde la perspectiva de la información. Se observa el abandono de la programación por bloques monográficos en beneficio de un programa de larga duración en el que se va cambiando el tema cada poco tiempo o se persigue la secuencialidad real de un suceso. Los únicos hilos conductores de los temas son su vinculación con la actualidad permanente o a ser posible con la actualidad inmediata y la narración interesante de un presentador que llega a convertirse también en tema atractivo por sí mismo, a veces más que por lo que diga, aunque, claro está, si ha llegado a interesar a la audiencia, es porque lo que dice es atractivo para ella. Se programa su vedetismo y espectáculo. Es una programación en continuidad, de saco sin fondo, en la que cabe todo tipo de contenidos siempre que sean breves o que cuando se trate un tema durante un largo tiempo se ofrezca con cortos cambios de puntos de vista o de interlocutores. Es decir, una programación con variedad de temas y multiplicidad de perspectivas. Se rompe la monotonía de una sola voz o la de todo música para lograr una mayor agilidad. La radio ha roto con los viejos corsés de la programación rígida y de bloques monotemáticos dirigidos a un sector de la audiencia con rechazo del resto. Las emisoras dirigidas a todo público, aunque varíen la cobertura, nacional, regional o local y consecuentemente destinada a una audiencia heterogénea, buscan el interés de aquellos elementos que por alguna razón puedan ser de mayor preocupación común. La radio actual no se conforma con los éxitos momentáneos, sino que revisa permanentemente los programas para que se ciñan al máximo a las necesidades variables de la audiencia en todo tiempo. El sentido de continuidad de la radio lleva a buscar el programa ideal en la conciliación de lo informativo con lo formativo y lo diversivo, sin establecer diferencias tajantes entre unos y otros, excepto en los noticiarios en los que, además de las exigencias informativas propias, existe un predominio de la claridad auditiva y comprensibilidad por encima del sentido diversivo o de entretenimiento. La nueva radio intenta cada día más ofrecer una programación reflejo de la realidad circundante desde todas sus perspectivas y en todas las dimensiones con objeto de presentarla lo más contrastada posible. Ya no se detiene simplemente en presentar con rapidez la información, sino que también profundiza en ella, dentro del mismo noticiario, o con la creación de otros programas, siempre que la noticia tenga importancia para la audiencia de la radio.
es la programación de la información opinativa. La personalidad de la emisora en todo caso se trasluce por la selección de noticias, de protagonistas de los hechos, de las personas que opinan e incluso mediante la selección de los profesionales. La radio, en el caso español, se ha ganado la libertad de expresión paso a paso. Existen emisoras que pueden exponer su personalidad, su estilo interpretativo de la realidad. Sin embargo, hasta que en todas las emisoras no puedan ser escuchadas las voces de todos los grupos y personas que quieran hacerlo y que tengan algo que decir, todavía quedarán cotas que alcanzar. De lo contrario, el ejercicio de la libertad de expresión en radio solo será para algunos, para aquellos que tengan acceso a ella. Las emisoras son gestoras de un servicio público y, por tanto, no deberían restringir el acceso a nadie, ni siquiera a aquellos que se opongan a sus principios o ideario. La concesión de gestión va encaminada a que puedan desarrollar mejor su personalidad mediante la radio, pero sin excluir a otros sectores. La libertad de expresión tiene que ser para todas las corrientes de pensamiento de una sociedad. 18.4.3. Según temporada o periodos estacionales, este enfoque se refiere a la permanencia de la programación en antena. Cada programación nace para cubrir un tiempo determinado. Lo más habitual es que a lo largo del año se diferencien dos grandes programaciones. Una, la más importante por su amplia duración, que es la corriente o de otoño, invierno o primavera, y otra, centrada exclusivamente en la temporada de verano. El cambio de programación por estaciones se debe al cambio de comportamiento de la audiencia. Algunas emisoras establecen su previsión por trimestres. Mantienen un esquema básico de programación y en cada trimestre se incorporan algunas innovaciones, se crean unos programas y desaparecen otros. Es una fórmula que da más flexibilidad para los cambios. Hay determinadas épocas como la Navidad y la Semana Santa que por su carácter festivo y vacacional cuentan también con una programación apropiada. La programación prevista para cada época nunca se constituye en algo cerrado. Si algún programa no responde a los objetivos de la emisora o a las expectativas de la audiencia, es sustituido por otro en cualquier momento sin esperar a que concluya la temporada. 18.4. Según cadencia semanal en la programación actual, debido a los cambios de hábitos de las audiencias, se ha establecido una diferencia clara entre la programación de días laborales, de lunes a viernes, y la programación de fin de semana. Durante los últimos años la mayoría de las emisoras han dado gran relieve a la segunda y concentran en ella tantos recursos como en la primera. Ya se aprecia en algunos casos la tendencia a cambiar de programación incluso los días festivos. La audiencia varía sus costumbres y la radio trata de adaptarse a las mismas. 18.4.5. Según estrategia y relaciones de la cadena con sus emisoras, la tendencia a la concentración de emisoras en grandes cadenas ha traído consigo la estrategia de unas programaciones básicamente en cadena con escasos tiempos para la programación de las emisoras integradas. Es el intento de competir en todos los terrenos y de rentabilizar los elevados costos de la producción de calidad. Tal estrategia se ha desarrollado principalmente en las cadenas propietarias de todas las emisoras incorporadas. En estos casos se diseña una programación para toda la cadena y se dejan unos tiempos para que aquellas emisoras de la misma ubicadas dentro de una comunidad autónoma programen unos servicios informativos para atender las necesidades específicas de cada comunidad. También se deja otro tiempo para que las emisoras locales de la cadena ofrezcan su programación informativa local. Las cadenas formadas por unas emisoras propias y otras afiliadas o asociadas establecen acuerdos específicos para combinar la programación en red y la programación por cada una de las emisoras particulares. En tales acuerdos se decide sobre los programas a los que se conectan, los apoyos que dan a la programación en cadena como coberturas de determinados hechos locales de interés general,
realización de reportajes, entrevistas, etc. La multiplicidad de variantes en los acuerdos hacen imposible cualquier sistematización de relaciones entre la programación en cadena y la programación por emisoras. Existen grandes pros y contras en esta modalidad. Todo depende del lado desde el que se analice. Martí ha sintetizado algunos. La tendencia actual es la de ocupar los segmentos más importantes de la programación diaria en cuanto a audiencia con el fin de rentabilizar su eficacia publicitaria, con lo que a las emisoras locales les restan solamente fragmentos horarios muy pequeños y, generalmente residuales, de la parrilla de programas. En este aspecto, las estrategias de las cadenas oficiales y comerciales son plenamente coincidentes, con lo que la autonomía local queda muy limitada. La estación local de radio adscrita a una gran cadena que funcione con programación prioritaria para la central tiene muy reducidas sus posibilidades de decisión y solo puede atender esporádicamente las necesidades informativas de su ámbito de audiencia. Se trata sin duda de un condicionante muy importante por lo que respecta a la libertad de determinadas estrategias programáticas de cada emisora, un problema de plena vigencia en la radiodifusión actual. 18.4.6. Según destinatarios, la programación también se enfoca según las peculiaridades de los grupos a los que quiere dirigirse. Existe una programación heterogénea para todos los públicos, y junto a ella otras programaciones destinadas a niños y jóvenes, programación infantil y juvenil que además suelen centrarse en los problemas de los mismos. Igualmente sucede con otros sectores sociales como las mujeres o la tercera edad. La programación se plantea para dar mayor atención a las necesidades de los destinatarios. Por eso la radio actual se preocupa más que nunca de conocer a fondo la sociedad comprendida en el diámetro de su cobertura. Mantiene una actitud de permanente vigilancia e investigación. La nueva radio es cada vez más exigente con el planteamiento y delimitación de objetivos claros, para desarrollarlos y efectuar un seguimiento controlado y riguroso del modo como se cumplen. Es decir, un planteamiento científico de la programación. La radio se adapta permanentemente a las situaciones de la audiencia, horarios, comportamientos, gustos. Huye de la excesiva sectorialización de núcleos de audiencias. Dirigirse por las mañanas al público femenino, principalmente a las amas de casa, como se hizo en etapas anteriores, es perder la abundante audiencia que transita por las calles y carreteras en automóvil, a los dependientes de comercios y demás establecimientos públicos. La radio intenta ofrecer un servicio a todos o al menos a sectores amplios de la población. Por eso indaga nuevas formas de alternar temas y tratamientos. La radio cada vez se dirige más a los problemas acuciantes y permanentes del hombre por encima de la mera curiosidad. La insistencia en la cotidianidad de los hechos a fondo y con diversos puntos de vista atraen ya más que las radionovelas de otras épocas. Más que conocer vidas ficticias ajenas, prefiere seguir la vida y peripecias de los personajes y hechos reales hasta convertirlos en auténticos relatos próximos a los seriales. Se ha relegado lo ficticio a un segundo plano en la radio, posiblemente porque ella, por todas las características provocadoras de la imaginación humana, no necesita trasladarse a mundos recreados. La recreación ya no será de la emisora, sino del oyente. Ha penetrado un mayor realismo para dar cuenta, segundo a segundo, de lo que sucede en la realidad, en cualquier realidad por muy vulgar que sea. De la radio todo música se está pasando a una mayor conjugación de la palabra viva de los protagonistas de los hechos con la música procedente de los discos, como separación de conversaciones y distensión de la excesiva concentración en lo verbal. 18.5. De la fragmentación de audiencias a la autoprogramación, la multiplicidad de emisoras y la variedad de ofertas llevan consigo un servicio más amplio y abundante a la audiencia.
una audiencia cada vez más homogénea por ser más reducida, aunque dentro de una diversidad de peculiaridades. Se produce un conocimiento más directo de la comunidad y por parte de la audiencia una participación presencial mayor en los programas para exponer, reflexionar e idear soluciones a los problemas que tenga a su alrededor. La radio se convierte cada vez más en el espejo y motor de la vida ciudadana. La audiencia dispone de mayor número de opciones para elegir posibilidades referidas no solo al número de emisoras, nacionales, regionales, locales, sino también a las características de programas. Puede encontrar el programa que más se adecue a la necesidad del momento, información, música, entretenimiento. La diversidad de emisoras no ha venido a desplazar unas a otras para crear una situación de acumulación radiofónica, una competencia para servir mejores contenidos, sino también competencia para ofrecer mejor calidad de sonido. Estamos ante un fenómeno de coexistencia simultánea de multitud de posibilidades radiofónicas. Más que de la radio habría que hablar de las radios, en plural. Un pluralismo conducente a que cada oyente encuentre en cada momento el programa que más necesite o que más se adecue a su estado de ánimo. El oyente se siente menos atado a una sola emisora. Está produciéndose un proceso selectivo. En lugar de conectar una emisora determinada, se buscan programas pertenecientes a distintas emisoras. De este modo se pasa, desde la perspectiva del oyente, de una radio que le programaba todo previamente, a una situación en la que él se convierte en su propio programador. Incluso se ha hablado de autoprogramación. Se busca música o información según las necesidades de cada cual. Dada la pluralidad de servicios que la radio podría ofrecer, el oyente encontraría solución a sus deseos en cada momento. Sin embargo, la variedad de oferta ha quedado bastante restringida y es difícil confirmar la posibilidad de una amplia autoprogramación de contenidos según las situaciones y estados de ánimo de cada oyente. En lugar de la diversidad se ha producido un incremento de la oferta en contenidos similares. Se compite con los mismos contenidos a las mismas horas. No es raro encontrarse con que la misma persona entrevistada en un magazine o en un noticiario cuelgue el teléfono para hablar inmediatamente en otra emisora. Es más, estamos en plena espiral de lo imitativo. Si una emisora crea una tertulia, a continuación las demás generan la suya para hablar de parecidos contenidos políticos. Si un profesional ofrece un programa con varios humoristas, a continuación sale otro con un programa humorístico similar. Esta situación conduce a que cada día los oyentes exigentes sean menos fieles a su antigua o tradicional emisora. Esto no quiere decir que se abandone definitivamente la emisora, sino un cambio en busca del programa más apetecible en cada momento. No es sorprendente observar cómo algunos oyentes se rodean de dos o más transistores para seguir el mismo acontecimiento, pero contados según distintas versiones. Están haciendo el oyente selectivo, el oyente de autoprogramación. 18.6. Programación informativa radiofónica 18.6.1. La información como una macrounidad intermitente. Se concibe, pues, la programación radiofónica informativa como una macrounidad intermitente. Es el único contenido programado reiteradamente a lo largo de cada día. La intermitencia le otorga un aspecto de continuidad. La reiteración de programas no supone repetición de contenidos sino de acumulación y seguimiento. La noticia de un hecho producido a primeras horas de la mañana se avanza en el programa informativo más inmediato e incluso si fuera necesario se interrumpe la emisión de un programa para difundir un primer flash. A partir de ese momento cada programa informativo aportará nuevos datos a la vez que se reiteran generalmente con expresiones distintas los hechos y datos conocidos hasta ese momento. Cuando llegan los grandes noticiarios de mediodía se ofrece un resumen de lo acontecido hasta ese instante,
Se actualizan los hechos mediante conexiones con la emisora o con el corresponsal más próximos para aportar el último dato. Si durante la exposición del noticiario llega algún dato de interés, se insiste de nuevo al final del programa. Los boletines horarios de la tarde insistirán en la cuestión con resúmenes o con nuevos datos. El boletín principal de la tarde acogerá la noticia y organizará la información de manera similar a como lo hizo el de mediodía. Los noticiarios nocturnos harán un balance del hecho desde que se inició por la mañana, aportará las diversas interpretaciones y opiniones que haya suscitado y avanzará el previsible desarrollo del día siguiente. No se trata de ediciones distintas como en el caso del periódico, sino de seguimiento permanente, de resúmenes, de avances y de actualizaciones, de tal manera que la audiencia que escuche la información a cualquier hora tendrá datos suficientes, resumidos o ampliados, del hecho hasta ese momento y además los últimos datos. La radio en este terreno no tiene ningún otro medio competitivo. La movilidad, agilidad y rapidez de su tecnología le convierte en el medio al que acude la audiencia en busca de la información más actualizada. A pesar del auge de medios, como la televisión, para otros contenidos y muestra de las imágenes espectaculares, sin embargo la radio seguirá su preeminencia informativa. El seguimiento de los hechos y la continuidad narrativa de los mismos dan con frecuencia a la programación informativa radiofónica un cierto matiz de suspense, de relato de intriga, de obsesiones informativas que no se producen en otros medios. Es una ventaja, pero también puede convertirse en un riesgo, especialmente en noticias relacionadas con sucesos de asaltos, secuestros, atentados o violaciones, al generarse un morbo por entrar en la vida de los demás y en la trama oculta de los hechos hasta desfigurar el núcleo de los mismos. 18.6.2. La información en el conjunto de la programación. Existen emisoras en las que la planificación gira siempre en torno al contenido de su especialización, de tal manera que una emisora especializada en música ligera o en música clásica es posible que no introduzcan ningún servicio de noticias generales, como máximo incorpora noticiarios musicales. Y, en consecuencia, no se contraiga relación alguna entre los contenidos informativos y los de otro tipo. En otros supuestos similares también se programa algún noticiario, aunque de escasa duración, solo la suficiente para dar un resumen de noticias para que los seguidores de esa emisora tengan al menos conocimiento de las noticias destacadas del momento. En este supuesto, y a pesar de tener una presencia escasa, su programación siempre se hace a unas horas prefijadas con exactitud, con objeto de que sirva de cita puntual, y consecuentemente condicionan los horarios y con frecuencia la duración del resto de contenidos especializados. Y en el polo opuesto, cabe la posibilidad también, como ocurre en algunas emisoras de Estados Unidos, de que la especialización gire sobre la información general, en cuyo caso todos los contenidos son informativos, sean con tratamiento de noticias, de reportajes, de entrevistas o documentales. En este caso tampoco se establece relación alguna entre estos contenidos y otros no informativos. Por tanto, conviene centrarse ahora en las emisoras de programación dirigida a públicos generales y a los que se les hace una oferta de contenidos muy heterogéneos, musicales, concursos, informativos. En este caso la información radiofónica no es una isla en la programación general de la radio. La información se integra en un conjunto más amplio de programación. Se trata, por supuesto, de emisoras generalistas, de programación convencional o total. La intermitencia de la información radiofónica necesita una combinación adecuada con el resto de contenidos de la emisora. Se plantea en consecuencia la relación de los programas informativos con los programas generales de la emisora. Es clásica la división de estos dos ámbitos en las cadenas y emisoras importantes. Se trata de una dirección de programas generales y otra de servicios informativos, armonizadas ambas por el director de la emisora.
La interacción de una y otra queda plasmada en la programación general. Los contenidos informativos tienen sus propias exigencias de actualidad e inmediatez a diferencia del resto de contenidos. Y además requiere unos horarios fijos, de cita puntual con la audiencia que conecta la radio a una hora determinada en busca de noticias o de la narración de un hecho importante que se celebra a una hora concreta. Este requisito conduce a que la información ocupe un lugar privilegiado en aquellas emisoras que ofrecen una programación generalista a una audiencia heterogénea. Son, pues, las exigencias prioritarias de la información frente a otros contenidos. Ocupa los horarios preferentes y además el resto de contenidos se adaptan a unos tiempos o se interrumpen para dar paso a las noticias anunciadas a una hora exacta. Es más, cuando los hechos son de máxima trascendencia, la noticia de los mismos interrumpe cualquier otro programa para que salga al aire inmediatamente hasta llegar al extremo de sustituir la programación prevista por la narración continua y sin interrupción alguna, ni siquiera de la publicidad. La programación en este caso se convierte en el seguimiento de la noticia. Este predominio de la información en las emisoras de radio no especializadas llega a contagiar con frecuencia a los programas con otros contenidos variados, especialmente a los magazines. Aunque el magazine de cada día tenga toda su estructura y contenidos previamente preparados, sin embargo, desde el momento en que un día acaece un hecho de gran relieve, a partir de ese instante la mayoría de las intervenciones quedan contagiadas por este hecho y se centra toda la atención en el mismo. 18.6.3. Dinamismo de la programación informativa. La consecuencia de todos estos planteamientos es que la programación no se presenta como algo rígido e inflexible, sino que, por el contrario, puede modificarse conforme a la importancia de los hechos de actualidad. Tal adecuación a la información se comprueba mucho más en la radio que en la televisión, aunque también puede encontrarse alguna vez, y es lo que otorga a la programación radiofónica un gran dinamismo y una revitalización para escapar de la rutina y presentar una radio viva, pegada a la evolución de la sociedad minuto a minuto. La radio es ante todo un medio de comunicación informativa. La radio nació para difundir a distancia lo que estaba ocurriendo en un lugar en el momento en que sucedía. Es la esencia de la radio y también la de la información. La rapidez e inmediatez alcanzada por la radio dentro de los medios es lo que más la aproxima a la concepción de lo informativo o del deseo de conocer lo que está sucediendo en otro sitio cuanto antes y de la mejor manera posible. La radio en España ha pasado el sarampión de la información política. Una vez superado se ha caído en la enfermedad de los casos, en la búsqueda de Watergates particulares para conseguir el éxito. Se acusa, se ataca, se insulta. El programa rey de la radio actual es el configurado mediante las tertulias en las que se habla de todo, se improvisa la interpretación y apenas se corroboran los datos. No obstante, existe otra tendencia en la que se entrevé una cierta imposición de la búsqueda de la trama general, social, política, económica, cultural, de la política de las cosas. Se trata de ampliar el campo informativo a otras preocupaciones de la sociedad, en particular a las de la vida diaria con realismo y sin sensacionalismos. Se prefiere ofrecer una información de hechos de actualidad inmediata que saltan a la antena en el momento en que se captan. Su interés se amplía a todo cuanto acuse a la sociedad en cualquier momento. Su agilidad le permite estar presente en cualquier acontecimiento. La radio tiene un tiempo durante gran parte del día y de la noche. Pierde su audiencia durante las emisiones televisivas principales. Por esta razón, en lugar de entrar en lucha con ella, lo que hace es ofrecer una programación complementaria y alternativa. Sitúa los programas informativos antes y después de las horas altas de la televisión, es decir, antes de las 9 de la mañana, antes de las 3 de la tarde, antes de las 9 de la noche y al cierre de las emisiones principales de televisión.
Durante este tiempo intercala programas informativos de menor entidad y, sobre todo, busca a los aficionados a otros temas, deportes, música, divulgación cultural. El sentido amplio que la radio da a la información en la programación general, y no en la específica, le lleva a establecer una cierta mezcla entre información y entretenimiento o distracción y una combinación de lo formal con lo informal, la entrevista a un filósofo, a un escritor, a un político con la difusión del disco de moda o la entrevista con un coleccionista o con alguien que ofrezca una información de simple curiosidad humana. Una combinación difícil, pero que cuando se atina con la fórmula, surge el programa seguido por cientos de miles de personas. Nos aproximamos a un cambio de sentido del entretenimiento radiofónico. Ya no se trata del concurso o del espectáculo montado en los estudios, usurpados por la televisión con éxito. Lo que produce un auténtico espectáculo en el aire son las llamadas telefónicas y la participación de la audiencia en premios, consultorios y debates. Y junto a él el espectáculo informativo, sin revivir la tragedia cuando la información es sobre hechos trágicos. La radio ahonda en el drama humano actual, pero conserva el optimismo, la alegría, la amistad eufórica de